Así es. Bueno, lo primero, por supuesto, es darle la bienvenida al secretario de Salud de la Municipalidad de Las Varillas, a Jorge Cravero. Jorge, un gusto. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, muy bien. Bueno, hay mucho para hablar y está muy bueno un trabajo que están haciendo, que hizo Jorge, para un poco hacer conclusiones del año pasado, que fue el año de la salud. Yo creo que cuando usted tiene la responsabilidad, que es grande, de ser el secretario de Salud, ya era un área de mucho desafío, pero ni hablar lo que ha pasado con el tema de la aparición de la pandemia. Sí, efectivamente es así. Sabemos que esta es una situación excepcional que produjo indudablemente efectos adversos en lo sanitario propiamente dicho, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, pero que indudablemente hubo que darle prioridad al tema sanitario. En Las Varillas, como en otras ciudades, sabemos que el sistema de salud es un sistema compuesto por el sector privado y por el sector público, y en el sector público indudablemente que nuestro centro de salud de referencia es el hospital. Por lo tanto, cuando hablamos de política pública de salud, indudablemente que toda la información está concentrada en lo que ocurre diariamente en nuestro hospital, ¿no? Bien, hospital que le decimos, yo decía hace un ratito cuando anunciábamos que iba a estar Jorge, le decimos municipal, pero es mucho más que eso. Indudablemente, es un hospital que tiene alcance zonal. Nosotros recibimos pacientes derivados de los pueblos vecinos. Tenemos una excelente comunicación, le diría de manera permanente, no solamente con los funcionarios de cada uno de los gobiernos, sino con los efectores de salud de estos lugares. Y bueno, necesitábamos ante esta situación excepcional poder coordinar algunas actividades que las pudimos hacer creo que con muy buenos resultados. Así que bueno, esto también nos ha servido para fortalecer los vínculos entre los efectores de salud de la ciudad de Las Varillas con los de la zona. Pero bueno, por suerte esa coordinación ha salido bien y creo que no hemos tenido mayores inconvenientes y hemos podido resolver cada una de las situaciones que se presentaban de manera exitosa. Muy bien. Bueno, Jorge, a modo de resumen del año anterior, ustedes estuvieron viendo estadísticas, ¿no? Estadísticas. Para poder entender el funcionamiento de nuestro hospital, yo creo que hay que analizarlo desde dos dimensiones. La primera, que es la objetiva, que es lo que nos indican las estadísticas, y yo ya traje algunos datos para poder ilustrar esta situación, y la otra, que es una dimensión subjetiva, que tiene que ver con las relaciones sociales, y esto es los vínculos interpersonales que se dan dentro de todos los trabajadores de salud y de estos justamente con los pacientes hospitalarios. Así que esa es una dimensión que no, o sea, que si bien no es cuántica, pero que tiene una importancia supina, en el sentido de que eso es justamente lo que año tras año ha jerarquizado a esta institución, que justamente tiene que ver con esos vínculos que se producen internamente, reitero, entre los trabajadores de salud y de estos con los pacientes hospitalarios. Y cuando yo le decía la dimensión objetiva, por ejemplo, algunos datos: las consultas generales en el hospital se redujeron, comparando el año 2019 con el 2020, en un 36%. De 28.563 consultas que se realizaron en el 2019, se realizaron en el 2020 18.263. Por ejemplo, prácticas odontológicas también se redujo en el mismo porcentaje. ¿Cuánto? 36. Exactamente. 36% menos de consultas. 36% menos. En lo que es laboratorio, un 29% menos. Fíjese la importancia, no
nosotros tenemos tercerizado el servicio de laboratorio que funciona dentro del hospital, pero en el 2019 se llegaron a hacer 61.000 análisis y en el 2020 42.334. Otras prácticas, como por ejemplo rayos, bajó en un 20%, de 5.037 disparos de rayos se produjeron en el 2020, 4.095. Y dejé, como yo le decía recién a Andrea, dos servicios que también vieron disminuidas sus consultas, pero hay que prestarle mucha atención. Una de ellas es el servicios sociales. Los servicios sociales bajaron en un 33% las consultas, pero ¿qué sabe qué es lo que ocurrió? A los servicios sociales empezaron a asistir por distintos trámites, las personas que normalmente estaban inscritas como monotributistas, ¿sí? Que se manejaban de manera independiente y que prácticamente no, en algunos casos vieron reducido considerablemente su trabajo y en otros casos directamente dejaron de tener trabajo. Eso hizo que fueran nuevos pacientes hospitalarios que se llegaron no solamente para consultar en los distintos servicios, sino que también demandaban del hospital otras cosas, como por ejemplo que se los ayudara a completar el formulario para poder ser beneficiario del IFE, del ingreso familiar de emergencia, ¿sí? O también, por ejemplo, las personas que por algún motivo necesitaban viajar y no sabían cómo poder acceder al permiso único de circulación, o sea que son demandas que no eran propias del servicio, que justamente aparecieron en el hospital y en ese servicio puntualmente ante esta situación excepcional de pandemia. O por ejemplo, hubo que empezar a atender con medicación a los pacientes que normalmente recibían distintos tratamientos en los hospitales provinciales de la zona, que al no tener transporte público lamentablemente no pudieron continuar con esos tratamientos, entonces empezaron a demandar esa medicación directamente desde la farmacia del hospital. Y todo este cambio y este acercamiento a estas personas que estaban necesitando por la falta de empleo, por la disminución notable en los ingresos del Hospital de las Varillas, tuvo un acompañamiento, por ejemplo, del sistema provincial, del sistema nacional, porque, bueno, como usted lo está contando, Jorge, hubo más gente que fue a buscar remedios y, bueno, tiene que tener el hospital los remedios para dárselos. Nosotros en nuestra farmacia, por suerte, y creo que esto ha sido una constante, es muy raro no tener algún tipo de medicación. O sea, normalmente la persona que demanda algún tipo de medicamento, por lo general se va con su problema solucionado. No obstante, hay algunos medicamentos que no tenemos en farmacia y tratamos. Si son medicamentos que puede haber en alguna farmacia local, tratar de solucionarlo con alguna farmacia local, y si son medicamentos de que por ahí necesitan la apertura de algún expediente, sí, porque por ahí algún medicamento especial que no se pueda solucionar a nivel local, se hace a través del Ministerio de Acción Social o el Ministerio de Salud, tal cual corresponde, ¿sí? Bien. Y el otro servicio al que yo hacía referencia, Andrea, también es el servicio de psicología, que si bien también vio disminuida la cantidad de consultas, usted recuerde que nuestro servicio de psicología funciona con la consulta voluntaria de la persona que se acerca porque necesita de ese tipo de prestación, pero también con las derivaciones que se hacen de otro tipo de áreas, como por ejemplo desde la Dirección de Acción Social, desde Sala Cuna, desde la Unidad de Violencia, de Gabinete Psicopedagógico, de otras instituciones del medio, de la misma Fiscalía, ¿sí? Y si bien esas consultas se vieron disminuidas, ¿sí? A lo que tuvieron que abocarse nuestros psicólogos es a la atención y al acompañamiento de los pacientes positivos de COVID, o sus contactos estrechos o sus familiares, ¿sí? O sea que ahí estuvieron trabajando los psicólogos. Hubo un incremento en las consultas y en las prestaciones que, reitero, antes de esta situación excepcional de pandemia no existía, y también hubo que acompañar emocionalmente también, o prepararlos emocionalmente al personal de salud de primera línea, que son las personas que tienen un contacto directo con estas personas que padecen la patología. O sea que si bien vieron disminuidas sus consultas, aparecieron demandas nuevas. No, me imagino el área de psicología habrá tenido muchísimo trabajo. Realmente. Sí, realmente. Sí. Y bueno, y estar ahí apuntalando porque
no fue fácil, ¿no? Para más de uno nos costó muchísimo. La verdad que hay que recordar que nosotros desde el inicio de esta pandemia se decretó a través de un decreto de necesidad y urgencia el aislamiento preventivo y obligatorio. Si ustedes se recuerdan que nosotros en las varillas a las 16 horas se cortaban todas las actividades, o sea que hubo mucha restricción en las actividades, y nosotros aparte le pedíamos a la gente de que por favor no saliera para evitar los contagios. Eso también ha sido la causal de que mucha gente también fuera menos al hospital y a los otros centros de salud, porque estábamos en una situación de aislamiento obligatorio, ¿sí? La flexibilización de las actividades y de los horarios ha hecho de que la gente después de a poco empezara a retomar algunas cosas postergadas, y entre ellos, por ejemplo, las consultas con los tratamientos, pero eso llevó bastante tiempo. Muy bien. Preguntarle, Jorge, acerca, bueno, no sé si está dentro de estos datos, pero yo pasé el otro día frente al hospital y vi todavía que está este tráiler de Pauni, ¿no? Para seguir trabajando allí, donde se hacían los hisopados. Después se fueron al Zoom del Vélez Sarsfield, unos días de las fiestas estuvieron volviendo también allí. Esto va a seguir, ¿cuáles son las directivas? ¿Sigue todo como hasta ahora? Sigue todo como hasta ahora. Ustedes vieron que el índice de positividad ha bajado de manera considerable. Hoy se están realizando aproximadamente entre 25 y 30 hisopados, dividido en lo que es antígeno y PCR, de acuerdo a las características, a la situación del paciente que se presenta, pero esto continúa de la misma manera. Nosotros nos organizamos de tal manera que tenemos que atender una situación que no sabemos cuándo, pero que seguramente va a ocurrir, y que tiene que ver con la vacunación. Claro. Entonces, tener un centro vacunatorio autorizado significa cumplir con una cantidad de requisitos importantes. Entonces, nosotros tuvimos que reorganizar en el tema de los hisopados, lo llevamos al container de Pauni, y ahora tenemos disponibilidad de espacio en el salón de usos múltiples del Colegio Dalmacio Vélez Sarsfield, pero también en el sector del comedor del Gran Hotel. Ustedes recuerden que el Gran Hotel estaba dividido, funcionaba lo que era aislamiento para las personas que no podían cumplir con el aislamiento domiciliario. Bueno, ahora en el otro sector, como tiene cantidades, un espacio suficiente, y está distribuido de tal manera que puede funcionar el centro vacunatorio, lo tenemos como una alternativa, porque va a depender mucho de la demanda. No es lo mismo tener 25, 30 o 60 dosis por día a tener 250, 300. O sea, eso significa sobre todo un espacio físico diferente. Entonces tenemos esos dos lugares como alternativa, y bueno, estamos a las expectativas, por supuesto, de cuándo vamos a poder recibir las dosis para empezar a vacunar en este lugar, que es una pregunta constante, no solo del personal de salud, que es el que tiene prioridad en estos momentos, sino que ya hay personas de mayores de 70 años, de mayores de 60 años, menores con comorbilidad, que quieren saber qué grupo de riesgo integran y que cuándo podrían vacunarse. Bueno, no tenemos respuesta para eso. Sabemos que hay una distribución de personas con factores de riesgo organizada desde el Ministerio de Salud de la Nación con determinadas prioridades, y que creo que eso se va a extender a nivel nacional, pero por el momento, tenemos que ser francos, no hay cantidad de dosis suficiente. Recién ahora se está vacunando al personal de salud. Sí. Para cómo intentábamos todos con la expectativa de este último viaje a Rusia, y han venido muy pocas dosis. Estamos con 220.000, yo pensé que iban a traer muchas más, y veo que esto se va haciendo lento, pero en el mundo, ¿no? No hay vacunas. En el mundo, y mire, yo no sé si es comparable o no, Andrea, pero nosotros hemos vivido una campaña que por suerte ha sido exitosa. Ya le voy a dar un dato también después de la cantidad de vacunas que normalmente anualmente se colocan en las varillas, pero yo he vivido personalmente la campaña de la vacunación antigripal, y recuerdo que en aquel momento teníamos una demanda que superaba ampliamente la cantidad de dosis.
con el tiempo se normalizó y después sobraron dosis. No sé si va a ocurrir lo mismo con esto, pero hay campañas de vacunación que ya nos están indicando algunas cosas. Claro, cuando se anuncian este tipo de cosas hay mucha gente expectante que es pro vacuna, que se quiere vacunar lo antes posible. Entonces, lo que normalmente ocurre, que es lo que está pasando ahora, es que la demanda supera ampliamente la cantidad de dosis. Así que esperemos que se normalice a la brevedad. Les decía que para que ustedes tengan un informe más, nosotros en el año 2020 se han llegado a colocar 14.000 dosis en total de lo que es las vacunas de el calendario nacional, ¿sí? Obligatorio y gratuito. Tengamos en cuenta que la vacunación es anual. Hay una cantidad de vacunas importantes en nuestro sistema de vacunación, pero también es obligatorio y gratuito. Por suerte, nosotros llevamos un excelente control por parte de los vacunadores, porque las personas que normalmente se acercan a algunos de los periféricos, que son los centros de vacunación de referencia nuestro, el sistema nos permite saber si esa persona tiene todas las vacunas que por la edad necesitan. Entonces nuestros vacunadores no dejan de que se vuelvan a su casa si no tienen el carnet de vacunación completo. Entonces, le comento, porque ha habido personas que se han ido a vacunar que fueron por una vacuna y le terminaron colocando 5, y no le exagero. Así que bueno, en eso tenemos... Las otras, bueno. Tenemos una muy buena experiencia y es uno de los planes a futuro, ¿no? O sea, una campaña de vacunación con una estrategia territorial que nos permita llegar a una cantidad de población importante para alcanzar los porcentajes de vacunación que nos exige el Ministerio de Salud. Pero normalmente 14.000 dosis en total, en las varillas. En total, entre todas las vacunas de ese calendario, 14.000 dosis aproximadamente. En total. Lo que tenemos que siempre tratar de llegar son a los porcentajes que normalmente nos exigen desde el Ministerio de Salud. Y acá le voy a poner otro ejemplo. Fíjese la importancia que tiene en la vacunación el hecho de el sistema educativo de manera presencial. A través del servicio de obstetricia nos permitía llegar a nosotros con varias charlas de educación y de capacitación a los jóvenes sobre el tema de salud en general, pero se aprovechaba también hablar de lo que es salud sexual y reproductiva, ¿sí? Y en ese mismo momento se aprovechaba colocar la vacuna contra el virus del papiloma humano, que normalmente se coloca en los jóvenes, hombres y mujeres de 11 años. Fíjese que al no tener durante todo este año clases de manera presencial, eso ha significado una disminución en la cantidad de dosis de manera considerable, porque ese sector hectáreo de la población no va voluntariamente a no es que van todos a vacunarse. Entonces, la manera de mejorar los porcentajes de vacunación y llegar a los óptimos es con una charla en el lugar de concientización y con la aplicación de la vacuna. Bien. Bien. Con respecto a los hisopados, ¿no? Hemos visto ya finalizando el 2020, en épocas de las fiestas, por ahí un problemita de que la gente no se acercaba a realizarse los hisopados ante el miedo, ¿no? de quedar aislado. Eso se vio mucho, incluso después, no sé a nivel ciudad, pero sí a nivel nación se vio en un incremento de los casos. La pregunta es, ahora, en estos días, ¿cómo viene ese tema? ¿La gente está llegándose a hacer los hisopados o cuesta un poquito más? Se está llegando, la verdad que no le podría decir si no hay gente de que por allí debería hisoparse y que no está yendo. Claro. ¿Sí? Lo importante de las varillas es que nosotros tuvimos, ustedes se acuerdan porque lo cubrieron muy bien, 3 actividades del detectar. En Mitre, en Alfonsín y aquí en el Centro Cívico. Bueno, si bien eso venía con el apoyo de la provincia, porque siempre hemos tenido una colaboración de la provincia, sobre todo en lo que es equipo de protección personal e insumos para hisopar o testear, en nuestra ciudad el hecho de tener casi de manera permanente, por más que sea en la cantidad de horas reducidas, abierto un lugar de hisopado, es prácticamente como si estuviéramos testeando de manera constante.
¿sí? Por allí sería mucho más efectivo poder llegar a cada uno de los barrios y montar el operativo en ese lugar. Pero como geográficamente la ciudad de Las Varillas permite que la gente se pueda movilizar, hasta caminando le diría, hay gente que no espera que el médico le recomiende que se vaya a hisopar, sino que por voluntad propia llega. Entonces, podríamos decir que a pesar de todo, hay como un testeo permanente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que los resultados que normalmente arrojan las estadísticas reflejan en cierta manera lo que está ocurriendo en la ciudad. De todas maneras, lo que usted dice es muy cierto. Y yo, a lo que usted dice, me he preguntado si esta no es una batalla perdida. Y ustedes me van a entender en qué sentido. Yo creo que no solamente esa pregunta me la he hecho yo, creo que sobre todo las autoridades sanitarias en muchos lugares del país lo han hecho. Porque fíjese usted qué es lo que nos ocurre. Casi después de un año de pandemia, todavía nosotros vamos a lugares donde vemos que el distanciamiento no se respeta y que el elemento de protección básico, que ya no admite ningún tipo de discusión, que es el barbijo, hay personas que o no lo usan o lo usan de manera incorrecta. Se flexibilizaron algunas actividades y hay algunas actividades que sabemos que tienen una concurrencia de personas importantes, ¿sí? Supongamos una peña, supongamos una actividad cultural, deportiva, un baile, pero a esos lugares hay que montar casi con el carácter de guardia pretoriana para asegurarnos de que las personas que normalmente concurran a ese tipo de actividades cumplan con los protocolos sanitarios de acuerdo a la actividad. ¿Sí? Sí, o sea, alguien tiene que súper controlar, claro. Nos enteramos de que en lugares turísticos por excelencia, como son los valles de Córdoba, los intendentes analizan la posibilidad de cerrar algunos balnearios porque con la cantidad de personal que tienen de seguridad no pueden controlar las aglomeraciones. Entonces digo, ¿no será una batalla perdida? Yo la respuesta hoy no la encuentro y creo que tampoco la tenemos, creo que es apresurado. Hay bibliografía que ya explica sobre todo de dos epidemias importantes del siglo XIX, que fue fiebre amarilla y cólera. Ya hay bibliografía que hablan de eso. Nosotros seguramente vamos a tener que esperar 10 años para encontrar bibliografía que hable de esta situación. Y ahí a lo mejor encontraremos la respuesta a esto. Pero mucha gente se pregunta si esto no es una batalla perdida. Lo que nosotros no podemos hacer es declinar, o sea, dejar de hacer el esfuerzo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una responsabilidad como autoridad sanitaria y lo vamos a seguir haciendo. Pero indudablemente los resultados tienen que ver justamente con el compromiso que, bueno, lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Con este compromiso social que es responsabilidad única, exclusiva, podríamos decir, de cada uno de nosotros. Sí, el 100% no lo tenemos, nunca lo tuvimos, ¿viste? Yo creo que la responsabilidad que le está poniendo cada uno en este momento, la gente que realmente se está cuidando y está cuidando a los otros, ayuda al sistema de salud, porque el tema, lo grave acá es el colapso. O sea, cuando vos te enfermes y no te puedan atender, no tengas lugar. Exactamente. El tema de los respiradores. Ese es el temor. Fíjese usted, Andrea, también que por suerte, que es un dato no menor y es el que se fijan todos, nuestro índice de letalidad es muy bajo, o sea que nosotros con un poco más de 1.400 positivos hay 14 muertos, o sea, estamos hablando de algo de una cifra menor, un porcentaje menor al 1%, cuando sabemos que la media a nivel nacional es un poco mayor. O sea que ese es un dato importante realmente para nosotros, pero lo que usted dice es muy cierto. Por eso nosotros tenemos también implementado desde hace unos meses, un seguimiento telefónico de 2 médicos del hospital con aquellas personas que tienen que permanecer aisladas en sus domicilios, ¿sí? Y que por allí son personas con algún factor de riesgo, sea por la edad o sea por comorbilidad.
¿sí? Porque justamente lo que permite es una atención permanente, es evitar pasar de un estadio leve a un estadio moderado grave, donde ya la atención deja de ser local para tener que trasladarla a un centro de salud de mayor complejidad, como es, por ejemplo, el Hospital Iturraspe. Y ahí es donde viene la situación más compleja, la que usted plantea, que por ahí esa persona a lo mejor termina en terapia intensiva o en la unidad de atención crítica, ¿sí? Y por allí con algún respirador, y bueno, sabemos que en algunos casos, sabemos que hay personas que lamentablemente no pueden superar esa instancia y terminan falleciendo, así que es un dato sumamente importante el que usted plantea. Acá en la ciudad de Las Varillas, bueno, vos en el caso de que te enfermas de coronavirus, hoy en este momento, como está organizado, sí, te tenés que internar, te internan acá, ¿no? Sí, o sea... Bien. ¿Dónde te internan? ¿Cómo se elige eso? Bien, o sea, usted tiene... En el hospital nosotros tenemos poca disponibilidad de cama, pero hoy los sanatorios se organizaron de tal manera que tienen internados pacientes COVID. Bien. A ver, los dos. Hoy hablando con uno de los médicos me dijo de que en este momento en el sanatorio donde él trabaja no hay, desconozco en el otro caso, ¿sí? O sea que hay una capacidad reducida, pero para atender. En el caso de que necesite una atención médica constante, ¿sí? Personalizada, ¿sí? Después está aquel que es un COVID positivo, que tiene dos alternativas. Si tiene comodidades suficientes, puede hacer el aislamiento en su casa, y si no, puede utilizar el hotel, ¿sí? Bien. Si esas personas normalmente tienen algún tipo de riesgo, si bien a todos se los llama, pero indudablemente que tienen prioridad si tienen algún tipo de riesgo, sea por la edad o por alguna enfermedad preexistente, ¿sí? Por una patología persistente. Ante una situación de que ese estadio no se pueda controlar a nivel local, se lo deriva. Se los deriva, a nosotros estamos derivando al Iturraspe. Nosotros normalmente al Iturraspe, pero sí, hay personas que tienen obra social que optan por derivarlos a otro lugar. ¿Sí? Se ha derivado gente a clínicas, por ejemplo, de Villa María. Bien. O se ha derivado pacientes también a Córdoba, ustedes saben. Pero nuestro hospital departamental de referencia es el Hospital Iturraspe. ¿Ahí vas con obra social también o no? ¿Cómo? ¿Con obra social también vas al Iturraspe o no? Puede ir con obra social o sin obra social. Sí. Hemos tenido casos de personas que terminaron internadas en ese lugar que tienen obra social. Bien, ahí luego, entonces podés estar internado el tiempo que necesites. El tiempo que sea suficiente, que tenga no solamente el alta epidemiológica, sino también el alta médica, pero bueno, ese es en principio, nuestro hospital de referencia. ¿Y se están preparando así para la denominada, uno le da un poco de miedo, ¿no? Segunda ola? Bueno, es un tema que hay que estar preparado. Yo le escuchaba los otros días al ministro de Cava, al ministro Quirós, que sabemos que es un ministro que tiene muy reconocido a nivel nacional, y que él decía que estamos terminando de atravesar la primera ola, pero que tenemos que estar preparados para la segunda. Ya lo dijo, ha sido claro. Sí, ¿de acá de Córdoba ya dieron alguna directiva o todavía nada para la segunda? Ninguna, pero usted se debe haber enterado, Andrea, que no hace mucho tiempo estuvo un funcionario del Ministerio de Salud acá visitándonos. Sí, eso vi que estuvo con ustedes. Y vino exclusivamente a recorrer el hospital para ver cómo era la distribución de nuestro hospital y cómo estábamos nosotros trabajando con los pacientes COVID o sospechosos de COVID, ¿sí? Y él sugirió algunos cambios en el caso de que sea una decisión del Ministerio de Salud de la provincia transformar a los hospitales municipales en hospitales COVID. Como el Iturraspe, seríamos. Exactamente. Entonces, si bien pueden seguir funcionando de manera polivalente, o sea, se van a seguir haciendo las cirugías, como se hace, cirugías menores y mayores, se va a seguir atendiendo a los controles del niño sano, se va a atender a través del servicio, de todos los servicios que normalmente se prestarían de manera normal, pero habría una distribución, ¿sí?, con la finalidad de aumentar la cantidad de camas para internados, sin descuidar las otras camas para internar a pacientes con otro tipo de patología, por ejemplo, camas para pediatría o camas para las personas, por ejemplo, que han tenido su bebé por parto o cesárea, o porque necesiten internarse por alguna otra patología. Pero habría que resignar camas del internado en general, mujeres y hombres, para COVID. Eso simplemente fue una charla. Se llevó toda una información, se envió información a través de la dirección del hospital
y después de eso no hubo más ninguna novedad. ¿Y se podría, digamos, así hacer? No sabremos qué va a suceder. No, pero tienen la posibilidad, porque yo me imagino que tanto el personal tiene que estar todo como... De acuerdo a la inspección... Con tema de seguridad, ¿no es cierto? De acuerdo a la inspección que él hizo, dijo que se pueden hacer modificaciones importantes, costosas, que en el principio ellos dijeron de que serían costos que los enfrentaría la provincia. Mira, ¿sí? Edilicias. Edilicias, sí, edilicias, sí, porque tiene que ver con que usted destine una mayor cantidad de camas, pero después ese lugar donde están las camas usted las tiene que equipar con toda la tecnología suficiente para pacientes COVID. En estos momentos, ¿cuántos respiradores hay? En el hospital, si mal no recuerdo, teníamos 2 y hubo una donación por parte de la provincia o de 3 más, ¿sí? Y después creo que cada uno de los sanatorios también ha tenido de la provincia, creo que un apoyo en respiradores. Cuando nosotros iniciamos esto, recuerdo que en toda la ciudad de Las Varillas no pasaban los 8 respiradores. Yo me acuerdo también, por eso. Supongamos, sí. podrá haber 7 u 8, 9 respiradores más. Aparte de los 5. Yo supongo que a los tres que enviaron al hospital, a lo mejor enviaron la misma cantidad a los sanatorios. No lo tengo preciso. Se ha aumentado, pero o sea, estamos hablando de una cantidad que ante una saturación de algún centro de salud como es el Iturraspe, rápidamente saturaría también acá. la ciudad de Las Varillas. Por lo tanto, hay que evitar eso. Esperemos que no, por eso sigamos cuidándonos. Así es. Por suerte. Bueno, otra de las estrategias también siempre fue el testeo, y estuvimos viendo en los últimos días que se comenzó a testear en las industrias. Sí. Eso fue un pedido de los industriales en general. El señor intendente municipal, con muy buen criterio, se sentó a hablar con el presidente de CECIP y coordinarnos con esta institución que agrupa a las industrias, poder ir a hisopar a todo el personal de aquellas empresas que lo requieran. Bien. No es obligatorio. Las personas que lo requieran deberán comunicarse con el CECIP, ¿sí? El CECIP les daría un turno, les pasaría a ellos una planilla para que algún personal administrativo de la fábrica complete con los datos de las personas que se van a hisopar, de tal manera que cuando las personas que vayan a hisopar se encuentren con que el trámite administrativo prácticamente está cubierto, o sea que solamente tendría la firma del operario y el resultado del hisopado. Pero eso está abierto a todas las industrias. Vamos a pedirle que en el caso de que sean muchas las industrias interesadas en esto, por el momento tenemos insumos, nos aseguraron desde el Hospital Iturraspe que en el caso de que falten nos lo van a hacer llegar. Así que bueno, los interesados tendrán que solamente llamar al CECIP y mostrar su decisión de hisopar a su personal y organizarnos de tal manera de que podamos llegar a todas las industrias locales. Muy bueno eso. Justo nos están mandando de prensa de la municipalidad un pedido que están haciendo desde el hospital mismo también, de que las personas que vuelvan de sus vacaciones pasen a hisoparse. Sí. Porque han detectado algunos casos, ¿no? Sí, porque la verdad que ¿qué es lo que ocurre? Por allí la persona vuelve de algún lugar donde hay circulación comunitaria, o sea, de algún lugar donde las posibilidades de contagio son altas, ¿sí? Y resulta que cuando vuelve es una persona asintomática, o cuando vuelve no sabe si estuvo con algún contacto o sea, si ha sido contacto estrecho de un caso positivo, ¿sí? Entonces puede ser una persona que está incubando la enfermedad de manera asintomática y sin poder decir si ha sido contacto estrecho de un positivo o no. Entonces, en ese caso a la persona se la hisopa. ¿Sí? Eso es todo gratuito, ¿no? Absolutamente gratuito. Y nada más que un bono de contribución que a nosotros nos ayuda mucho, pero en el caso que la persona no pueda contribuir con ese bono, es absolutamente gratuito. Muy bien, muy bien. Me hace pensar, Jorge, que ahora le han dado a algunos chicos de las promos, de los secundarios, turnos para marzo, para el viaje de estudio. Sí. He hablado con algunos de los chicos. Sí. Y no dejo de preocuparme también por estos casos que han pasado en provincia de Buenos Aires, que, bueno, de 44 que fueron a un viaje de estudios, 42 terminaron contagiados. Sí. Y bueno, todo un problema en la localidad, un pueblo, también como si fuéramos nosotros una ciudad chiquita. Por supuesto. Sí, algún operativo están pensando. A nosotros nos ha llegado una nota
porque tengo entendido de que ahora la institución, el colegio propiamente dicho, no es que se desatienda, pero normalmente lo que es este viaje... No, no es más del colegio. Por eso exactamente, usted lo conoce mejor que nadie. No, hace lo organiza años. El mismo grupo de padres de los alumnos. Es más, les puede llegar a pasar que en una misma delegación, en un grupo, sí, haya 6 chicos de un colegio, bien, 7 chicos del otro. Bien. No es más. En este caso lo que nos pedían, Andrea, es que la empresa con la que viajan le piden a los papás de los niños un PCR negativo. Sí. A los chicos creo que le piden un certificado médico y después creo que al momento de ingresar al lugar donde se van a alojar, una declaración jurada de que no presentan síntomas y de que en el caso de que lo que presentaren durante el alojamiento tienen la obligación de hacerlo saber. Sí. Sí, eso pero es lo que puntualmente ahora, el PCR negativo, que tiene vigencia normalmente de 72 horas, es para los mayores acompañantes de estos chicos. Ah, bien. Y para ya la nos han vuelta, pedido de Colegio Rivadavia que están prontos a viajar, y creo que, si no me equivoco, del IMI que viajarían 4 de marzo. El IMI tiene en marzo, a mí yo justo creo que es el 4 de marzo. Estuve hablando con egresados, sí, tiene en marzo. Pero eso está ya autorizado. Sí. Y para la vuelta, que yo cuando vi esto que pasó, pobre, esta situación también, ¿no? Estas promos que, bueno, pobre, va a ser inolvidable todo lo vivido por ellos. Sin querer, no sé qué pasa, bueno, por ahí el protocolo no funcionó, alguno nomás que no lo respete, se enferman allá en Bariloche y vuelven, así que pasar. Van a tener que hacer algún operativo. Un operativo de ese tipo. Sí, seguramente. Sí. Lo Esto mismo. es de nunca terminar, Jorge, ¿no? Es todo los 24/7. Es que no ha pasado la pandemia. Pero estamos en plena pandemia y ya estamos hablando de una segunda ola, o sea que nosotros vamos a tener que prepararnos de tal manera de poder ir continuando. Por suerte, este año nos toma de qué manera, con un poco más de experiencia y con una mayor flexibilización en las actividades en general. Entonces nos va a permitir desplegar algunas actividades que lamentablemente el año pasado no se pudieron hacer o se hicieron de manera restrictiva. Por ejemplo, no puede faltar en salud pública las campañas de prevención de enfermedades y promoción de la salud. Nosotros algo pudimos hacer, o sea, empezamos con la de dengue, ¿se acuerdan ustedes? Por allá apenas asumimos, ¿sí? Después empezamos con la vacunación antigripal, se colocaron más de 3.000 dosis, hicimos un trabajo en territorio muy importante porque le pedíamos justamente a las personas mayores que no salieran, entonces fuimos a su casa, estuvimos acompañando al ALCE con la campaña de prevención de cáncer de cuello uterino, después coorganizamos con el Club de Leones la campaña de lucha contra diabetes, ¿sí? Y de prevención de diabetes, y hoy junto a través del servicio de obstetricia del hospital estamos organizando la campaña de salud sexual y reproductiva, muy pronto a anunciar a la brevedad. Y lo que nos ha dado muy buen resultado, Andrea, es esta apertura que hicieron las fábricas para que fuésemos a capacitar, a informar, a sugerir, a recomendar, porque por suerte la mayoría de las industrias iniciaron un proceso de recuperación importante. Entonces, en la medida que su personal se enfermaba y se tenía que aislar, era un personal que influye en el normal desenvolvimiento de la cadena de producción, y cuando esta cantidad de operarios es importante, esa cadena de producción se ve afectada negativamente. Entonces hubo una apertura generalizada de los empresarios justamente para que nosotros como autoridad sanitaria pudiésemos ir a hacer un trabajo en el terreno, fundamentalmente de recomendación y fundamentalmente para quitar algunas dudas, porque por allí al principio ustedes se acuerdan que convivir o compartir un espacio con una persona que se enteraron que había sido COVID-19 era un tema, ¿no? Era un tema. Entonces había que ir a quitarle también un poco mucho pánico. de temor y de pánico
a esa gente y de explicarle que justamente que en la medida que se cumplieran con las medidas preventivas básicas, las posibilidades de contagio se reducían de manera considerable. Así que bueno, eso fue importante. Creo que es una tarea a continuar, junto con lo que yo le decía con lo de vacunación, que es otro tema importante. Nosotros necesitamos incorporar por allí tecnología para mejorar las prácticas en algunas especialidades. Necesitamos imperiosamente canalizar un proyecto de ampliación de nuestro hospital. Si bien la gente va y está cómoda, pero bueno, la demanda que hoy tiene el hospital necesita de una ampliación importante del hospital, pero bueno, al mismo tiempo es una obra importante y necesitamos que sea financiado con recursos de la provincia o de la nación, o sea que tendremos que canalizarlo a través de algunos de los programas provinciales o nacionales. Y tenemos un tema pendiente que, o sea, lo vienen pidiendo desde hace mucho tiempo los trabajadores de la salud en general, que es una revisión, una modificación y una actualización del estatuto del personal de salud, que no es el mismo que el estatuto del personal municipal. ¿Sí? Este es un estatuto que contempla todo lo que tiene que ver con el trabajador de la salud, pero bueno, hay cosas que indudablemente hay que revisarlas, modificarlas y actualizarlas, y para eso vamos a tener que ingresarlo a la Comisión de Relaciones Laborales para que todos los actores que trabajan en esa comisión lo tengan como un tema de agenda y de trabajo. Muy bien, bueno, gracias por el tiempo. Y hay un tema, que es el tema, justo estábamos hablándolo con Matías, bueno, ya es ley la interrupción voluntaria del embarazo, y saber qué ha pasado aquí con el hospital. ¿Se va a poder realizar esta situación? Como en Córdoba y en Las Varillas, que es un tema, complicado por un lado, pero por el otro lado también ya es ley. Indudablemente. Bueno, sabemos que en esto también están, yo por allí, no quiero meterme mucho en los temas médicos porque no quiero cometer errores de manera involuntaria porque no soy médico, pero bueno, sabemos también que en esto cada uno de los médicos tiene la posibilidad de la objeción de conciencia. Exactamente. Sí. ¿Ya se han manifestado? Creo que también en los hospitales públicos es una posibilidad que tienen los médicos. Creo que sí. La verdad que yo puntualmente sobre este tema, con los médicos, tanto con el doctor Alacio como con la doctora Ceresole, puntualmente este tema no lo he conversado, pero no deja de ser un tema sumamente interesante para que usted se lo pueda consultar a estos facultativos. Vamos a preguntar a ellos porque claro, sabemos que es un derecho de los médicos también. Sí. Por un lado es un derecho de los médicos de ser objetores de conciencia, pero por otro lado una de las cosas que pide la ley también es que se garantice nuevo derecho, como así lo llaman, a las mujeres que desean realizarlo. Algún lugar exactamente, tiene que ser las otro personas lado que decidan hacerlo, de acuerdo a lo que establece la ley, poder tener acceso a eso. Bien, bueno, lo vamos a ir preguntando. Jorge, ¿qué hay para el 2021? Bueno, lo que hay para el aparte de todo lo 2021 que dijimos, ¿no? Es lo que yo le anunciaba. Seguramente vamos a ir incorporando algunas actividades. Creo que es fundamental también empezar a trabajar con Nación y con provincia en los programas de prevención. Sabemos que ellos tienen desarrollados muchos y habría que ver de qué manera los podemos ir implementando acá. La apertura de las clases, ¿sí? Creo que nos va a ayudar mucho, porque indudablemente ese es un ámbito muy fértil para poder trabajar en lo que es educación en general, y en esto, bueno, la salud tiene una importancia supina realmente. Así que bueno, y estar muy atentos a lo que pueda ocurrir con esta pandemia, que reitero, nos encuentra con un poco más de experiencia, pero seguramente no nos va a dar tregua en el tiempo. Así que bueno, vamos a tener que
todas las actividades que normalmente los exige la pandemia, vemos de qué manera podemos coordinar para no relegar, como hicimos en el 2020, algunas actividades que son propias de la salud pública, ¿no? Y que en este caso están canalizadas a través del hospital y que por suerte también tenemos el compromiso de todos los médicos del sector privado, que por suerte también trabajan en el hospital, en ponerse a trabajar de manera conjunta. Médicos, enfermeros, yo lo he visto acá, personas de salud en general. En general, trabajadores de salud en general. Se han quedado en sus puestos, ¿no? A eso lo vimos nosotros. No es que ha habido mucha deserción acá. No. Eso en otros lados no ha sido tan así. Exactamente. Eso hay que destacárselo, ¿no? Y el personal está cansado. Y hay un párrafo aparte para los voluntarios. O sea, nosotros tuvimos un grupo de voluntarios que todos los días hisopaban, hubo que hacer modificaciones en algunas áreas respecto al personal, o sea, atendiendo a esta situación y viendo de que también en algunas áreas el trabajo disminuyó, como por ejemplo ha sido en Sala Cuna, pero que bueno, ahora se reinicia nuevamente. Mucho del personal afectado a Sala Cuna tuvimos que llevarlo al área de epidemiología, que ha tenido también un trabajo, bueno, diría extenuante, porque imagínense ustedes de que todas las jornadas al finalizar los hisopados hay que cargarlos en un sistema, hay que ver quiénes son los positivos, llamarlos, quiénes fueron sus contactos estrechos, recomendarles quiénes fueron los contactos de contacto, o sea que es un trabajo muy arduo de muchísimas horas que no se podía hacer solamente con una o dos personas. Esto fue dirigido por nuestra directora, por la doctora Gabriela Lupi, quien pudo, acompañada de un grupo de personas, poder llevar adelante esto y bueno, y tener toda la información que tenemos y bueno, y ver los resultados que tuvimos hasta el momento. Así que creo que en esta oportunidad hay que darle un crédito a este vínculo de Estado-sociedad, o sea, así como por allí hubo algunas cosas que se postergaron o no se hicieron tan bien como se deberían hacer, algunas cosas seguramente se hicieron bien y bueno, pudieron mitigar los efectos adversos de esta pandemia. Así que bueno, vamos a darle aunque sea un poquito de crédito a la sociedad y al Estado en este caso. Estuvieron muy bien y bueno, y usted, secretario de Salud, pero un hombre de una fuerza política que no es la fuerza política que está liderando Córdoba ahora, por ejemplo, y sin embargo hemos visto que han dejado de lado toda esta otra cuestión y se pusieron a trabajar y ahí estuvieron en momentos difíciles, momentos complicadísimos, pidiendo, recibiendo, coordinando, y en las varillas, Matías, justamente ibas a los operativos, teníamos estos operativos como tenemos ahora, gracias al intendente que ha hecho estas gestiones con el CECIP, estos operativos en las fábricas de testeo que nos dan más tranquilidad. Exacto. Nos ayudan al clima social. Yo las veces que tuve que comunicarme con alguna autoridad si bien nosotros tenemos que referenciarnos con San Francisco, pero muchas veces por alguna cuestión hemos llamado o al laboratorio central o al Ministerio de Salud, y la verdad que siempre tuvimos una respuesta inmediata. Principalmente lo que hemos pedido en su momento fueron los equipos de protección personal, como para disminuir un poco los costos propios, porque, o sea, imagínense que eso es a diario, ¿sí? Y los insumos, que no nos faltaran los insumos para no tener que decirle a la gente que se volviera a su casa sin poder hisoparse. Pero si usted me permite, justamente usted me decía de un tema de otro signo político, y a mí me gusta mucho la historia, entonces yo le voy a cerrar la nota, si usted me permite, con un hecho histórico muy importante y que tiene que ver con la revolución del Parque, que si bien está identificada con el radicalismo, ahí había muchos actores políticos, pero en ese lugar durante 3 días de batalla hubo una mujer que fue la segunda médica recibida, que fue Elvira Rapson, después de Cecilia Grimson fue ella, y que ella atendía a todos los heridos por igual. Entonces en ese momento el encargado del ejército era Carlos Pellegrini, que se acercó y que le dice: pero Elvira, ¿qué está haciendo usted atendiendo a un revolucionario? Y ella le contesta: señor, dice, los hospitales son del pueblo, no del gobierno. Está buena, ¿no? Ya con eso, pero muy bien, claro. Bueno, lo hemos visto y es algo que es para destacárselos, porque bueno, en momentos de necesidad que hemos tenido como pueblo, como comunidad, de saber que estaban trabajando para nosotros,
sin ningún tipo de límite ni de egoísmos personales. Los hemos visto a ustedes ahí al pie y al frente de la batalla, ¿no? Qué año 2020 y qué reconocimiento tenemos que hacer. Y yo creo que a ustedes también hay que agradecerle a todos. Hemos tenido un acompañamiento permanente de esto, de preguntarnos, de informar permanente. Eso ayuda muchísimo, Andrea. La labor de ustedes indudablemente es fundamental, porque llega, o sea, todos los días, llega a todos los hogares. Entonces, a través de ustedes, cosas que por ahí a lo mejor no se pueden difundir desde el área de comunicación y prensa con la efectividad por allí de que lo hacen ustedes, y bueno, y que la gente se puede enterar cuáles son los pasos que tiene que dar, o sea, estar actualizada de todo lo que ocurre. En esta situación excepcional de pandemia, estar actualizado día a día de lo que ocurre es muy importante. Y en estos son los medios de comunicación. Y hemos tenido muchas preguntas. Por ejemplo, me lo despido con esto, Jorge. No hay que anotarse, ¿no? Para inocularse la vacuna, para vacunarse, no. No hay que anotarse en ningún lado. No, yo tengo entendido que se abrió a través del Ciudadano Digital 2 un registro en Córdoba, pero si ustedes se anotan, creo que la gente que se anotó no ha tenido ninguna respuesta, y para mí es nada más que por una cuestión estadística. O sea, a esa gente, si se la llama, se les va a decir que se dirijan a su hospital de referencia, y hoy el hospital de referencia de todo el departamento de San Justo es el Iturraspe, y los hospitales zonales, ¿sí?, de referencia son el de Mortero, el de Arroyito y el de Las Varillas. Por lo tanto, yo creo que todas las personas de la ciudad de Las Varillas y de la zona en su momento se van a tener que vacunar aquí, ¿sí? Pero eso, bueno, va a ser cuando tengamos la dosis, y respetando el cronograma que seguramente vamos a seguir de acuerdo a los lineamientos que nos digan desde el Ministerio de Salud. Pero me atrevo a decirle esto, o sea, personal de salud, ¿sí?, seguramente va a ser después mayores de 70 y mayores de 70 institucionalizados, como por ejemplo los geriátricos, ¿sí?, entre 60 y 69, ¿sí?, y después entre 18 y 60 con comorbilidad, y después el resto. Bien. Me parece que más o menos y allí, y en el segundo o tercer nivel van a estar los esenciales, la fuerza de seguridad y los docentes. Los docentes, que es un poco lo que están pidiendo los gremios para volver a las aulas. Así es. Bien. ¿Cuándo lleguen las vacunas? Que esperemos que lleguen pronto. Cuando lleguen las vacunas. Bien. Y por el momento no estamos vacunando acá, o sea que a medida que ya están llegando dosis a San Francisco, nos estamos elevando una nota, la directora está elevando una nota, y van en contingentes de 20, 22, pero todavía en Las Varillas, de acuerdo a los datos que yo tengo, hay mucha gente, porque me llaman los médicos, preocupados, médicos interesados en vacunarse, todavía que no se han podido vacunar todavía con la primera dosis. ¿Sí? Sí. Entonces esperemos que se normalice. Muy bien. Bueno, Jorge, muchas gracias, ¿no? Muy amable por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. El secretario de Salud de la Municipalidad de Las Varillas, Jorge Cravero, en la mañana de La Vive.